ustedes que tenemos un calendario apretadísimo y hay dificultades muy objetivas para que nombrar a una persona que se encargue de la administración única del ente pueda conseguir garantizar la prestación de servicio a partir del día 30 de junio y a su vez los empleos asociados a esa prestación. Y en resumen, el acuerdo es que hay una enmienda que plantea el Grupo Popular, que es por fruto, como digo, de los preacuerdos adoptados, en el cual la Comisión de Control de Radio y Televisión puede producir la remoción de la persona que sea designada administrador único del ente público. A esa enmienda se va a añadir un aspecto adicional que, producida la remoción, el propio Parlamento, a través de la Comisión de Radio y Televisión, puede promover el nombramiento de una persona que representa la necesidad de que el Gobierno, en un plazo determinado, nombre a esa otra persona. Inicialmente, la propuesta, por tanto, queda como va en la propuesta, pero con estas circunstancias. Es decir, la propuesta la va a formular el Gobierno de Canarias, tiene que pasar por la Comisión de Control de Radio y Televisión, y existe el compromiso de los 6 grupos parlamentarios de que en caso de que antes de pasado mañana no tengamos un candidato o candidata único de los 6 grupos parlamentarios, el Gobierno, a través de su consejero de Relaciones con el Parlamento, propondrá a José Carlos Naranjo Sintes y los grupos no se opondrán a ese nombramiento en la comisión y, por tanto, el próximo lunes es viable en términos técnicos y jurídicos que pueda haber una persona que se responsabilice del ente público y, por tanto, promueva la continuidad del servicio y la garantía de los empleos. Este es, en síntesis, el acuerdo. En cualquier caso, quiero decir que es un acuerdo adoptado por todos, gracias al compromiso de todos, con alguna dificultad, naturalmente, en el planteamiento inicial, pero creo que es un buen acuerdo que, desde el punto de vista de los objetivos de la proposición de ley, los cumple sobradamente. Eso significa que la provisión de esa responsabilidad va a permitir que no haya periodos en blanco, que no se produzca una situación de vacío como la que hay en este momento, y consecuentemente podamos garantizar, como digo, el servicio público de Radio Televisión Canaria y los empleos asociados al servicio público. Es en todo caso una altísima responsabilidad y una gran dificultad la que va a encontrar el administrador único, eso no se le escapa a nadie, pero al haber podido alcanzar un acuerdo político sobre la ley que sustenta esa figura, creo que es un gran avance y que, por tanto, va a servir o va a dar cobertura normativa a una decisión que en sí mismo es muy complicada. Bueno, vamos a intentar, con la voluntad expresada por todos los grupos parlamentarios, y no es muy habitual, aunque en esto hemos mejorado. Hoy aprobamos por unanimidad 3 importantes instituciones que dependen de nuestro Parlamento, y expresa también ese valor en democracia que es la capacidad de diálogo, de encuentro y de acuerdo, ¿no? Yo creo que hemos hecho 2 cosas. Primero, ponernos de acuerdo en un texto normativo que reúne la condición de administrador único por 6 meses, dada la situación crítica al borde del precipicio que tiene la radiotelevisión pública. No entramos a valorar la historia, aunque cada uno lo hacemos evidentemente. Estamos en un momento crítico. Es posible, si no se actúa con las potencialidades que permiten las reglas del juego, que nos vayamos a lo que se llama ir a negro en la radiotelevisión pública. La ley lo que pretende no es resolver el modelo, la ley no pretende definir el futuro, la ley pretende, para un periodo muy corto, con competencias definidas, con funciones definidas, intentar resolver un problema de extrema gravedad, y es que la radiotelevisión pública se puede ir a negro, se pueden perder puestos de trabajo y se deja de prestar un servicio público, que aunque algunos creemos francamente mejorable, es un servicio público. De manera que en eso hemos hecho esta tarde entre los 6 grupos, aprovechando la propuesta inicial, aprovechando la enmienda a la totalidad, aprovechando las enmiendas
del Grupo Nacionalista, aprovechando las enmiendas del Grupo Popular, hemos redactado un texto nuevo. Digamos que la ley que mañana discutiremos y aprobaremos por unanimidad en este Parlamento es producto del debate, de la sesión, del entendimiento, y la ley de mañana es una ley producto del trabajo de los 6 grupos parlamentarios, aprovechando las muchas reuniones y discusiones que hemos mantenido en las últimas semanas, yo diría en los últimos 10 días, sobre este asunto. Una ley que, para que sea de todos, no es exactamente la posición inicial de nadie, porque solo hay acuerdo cuando hay cesión, cuando no es imposición. De manera que hemos articulado, faltan algunos retoques, un texto normativo. Cierto es que nos va a ayudar las enmiendas del Partido Popular, porque digamos, recogieron el conjunto de avances que fuimos discutiendo en las últimas sesiones de trabajo. Pero lo que tendremos mañana es una ley producto de este debate, del consenso, del encuentro, del entendimiento, para definir funciones, tiempos del administrador único. Y este nivel yo creo que ha quedado perfectamente resuelto, porque el Gobierno propone, el Parlamento dispone, y se añade la capacidad del Parlamento, de la Comisión de Control, de sustituir al administrador único si se considera por la mayoría que no cumple con sus funciones. Es decir, propone al Gobierno, decide la Comisión de Control, a partir de ese momento desempeña sus funciones, pero la Comisión de Control tiene la capacidad de remover, nombrar y obligar al Gobierno a aceptar ese nombramiento. Por lo tanto, el equilibrio entre el nombramiento gubernamental, el control parlamentario y su capacidad de remoción queda razonablemente bien, para que nos entiendan, porque es bueno que sea entendido. Si la persona a la que me referiré a continuación no desempeña las funciones como entendamos la mayoría, le quitaremos y pondremos a otro. Eso es lo que va a estar en la ley. Y el Gobierno habrá perdido su capacidad de nombramiento, porque esa es la norma que hemos acordado. Sobre la persona, hemos dicho que notamos 48 horas, sinceramente, honestamente, porque nos conocemos, porque nos respetamos, y yo diría porque también nos apreciamos los presentes, para intentar consensuar la persona que el Gobierno proponga. Si no alcanzáramos ese consenso en 48 horas, el Gobierno propone a su candidato, y los grupos parlamentarios restantes, como ese no es nuestro candidato, es el del Gobierno, pues no le bloquearemos, aunque no le votaremos. Con lo que habremos facilitado, si no hay consenso, que el Gobierno proponga su candidato para el desempeño que la ley establece de forma reglada, limitada y yo creo que razonablemente clara. Y si hay consenso, entonces creo yo que el candidato o candidata alternativo sería votado en la Comisión de Control unánimemente, porque respondería al consenso, y aventuro a decir que si esta circunstancia se diera, seguramente duraría 6 meses. Yo espero que, aunque no se dé, dure 6 meses. Bueno, pero depende del Parlamento, Y esa es la situación después de varias reuniones, yo creo que con entrega y con voluntad de todo el mundo. Hay gente que ha estado más empeñada que otra, entre ellos el amigo Juan ha sido, yo creo que importante en este proceso, pero lo importante, el texto normativo que mañana someteremos a la consideración del Pleno, recoge un acuerdo entre los 6 grupos parlamentarios y regula para 6 meses la figura del administrador único con limitaciones competenciales, que será propuesto inicialmente por el Gobierno, decidido por la Comisión, por el Parlamento, para entendernos, removido por el Parlamento si lo considera oportuno, y propuesto ya no por el Gobierno sino por el Parlamento si esta circunstancia se diera. Y sobre la persona vamos a intentar el consenso.
en 48 horas, buscar la persona que entre todos entendamos puede reunir los requisitos más adecuados para este periodo provisional. Y si no hubiera acuerdo, el Gobierno mantiene su candidato, sería votado y nos comprometemos a no bloquear. También nos comprometemos a no votarle. ¿Ustedes me entienden? Es decir, si no llegamos a acuerdo, será el candidato del Gobierno. Costó en el caso de Román. En el resto no, pero en el caso de Román costó. Sí, lo hemos tenido de discusión. Miren, los que llevamos tiempo en esta actividad sabemos que para llegar a acuerdos hay que equilibrar posiciones y ceder. Y este es un acuerdo pensado en la ciudadanía que recibe la prestación de un servicio. En fin, en la reunión, para avanzar, no hemos hecho muchas referencias al pasado, porque el pasado está escrito. Es verdad que se puede escribir de manera distinta. Ese es el grupo que te calles ya, que ya... Sí. El planteamiento es, hemos tenido un acuerdo y vamos a intentar desde ahora mismo buscar la persona más adecuada. Y si eso no es posible, pues veremos. ¿No? Si no estuviéramos en streaming, pues ya fuera de cámara les diré ya otra cosa. Pero ahora ya vamos a dejarlo en el acuerdo, que es lo más importante hoy para el servicio público, la televisión, para los trabajadores, a los cuales todos los grupos que transmitimos pues nuestro apoyo, a los sindicatos que han estado en contacto permanente con nosotros y por tanto, en definitiva, el esfuerzo que todavía hay que seguir haciendo, suceda lo que suceda, a partir de la aprobación de la norma, hay que seguir trabajando en esa dirección, pero la base para que eso sea posible la sentaremos mañana en forma de ley y eso es lo más importante esta tarde. Y han estado muy presentes en esta decisión, no solo los ciudadanos, sino todos los trabajadores, los de aquí, los de la casa, porque hay 90 trabajadores en la casa que también se han dirigido a nosotros, y hay proveedores de contenido de la tele que también tienen trabajadores, digamos el sector audiovisual por extensión, que está vinculado a la tele, nos ha pedido este esfuerzo y yo creo que después de tiras y aflojas hemos conseguido una salida de encuentro, de solución. Muy bien. Claro. Sería si al final sale el candidato propuesto por el Gobierno, sería una especie de nombramiento directo o tendría que pasar por la comisión. No, vamos a ver, las propuestas de enmiendas que de alguna manera el Grupo Popular recogió, incorporaron preacuerdos que habíamos adoptado el pasado viernes y ayer lunes. Con lo cual, ya sobre esas enmiendas, la Comisión de Control necesita dar el visto bueno a la propuesta que reciba del Gobierno, del consejero de Relaciones con el Parlamento, para ser más preciso. ¿De acuerdo? El consejero de Relaciones con el Parlamento es el que formula la propuesta. La propuesta va a la comisión y la comisión vota. Y después de la votación, el Gobierno aprueba el decreto de nombramiento, lo publica y empieza a trabajar, que es lo que tiene que hacer, por otra parte. Esta es la secuencia. Y lo que ha habido es que si tenemos un candidato único de los 6 grupos parlamentarios pasado mañana, pues sería esa persona la que el Gobierno propusiera y yo asumo como grupo mayoritario que apoya al Gobierno esa responsabilidad y en caso de que no fuera así, los grupos presentes todos se han comprometido a no oponerse al nombramiento de José Carlos Naranjo Sintes, que la persona que ya saben ustedes, ya yo había trasladado tanto públicamente como a los grupos parlamentarios, que era la persona que yo mismo había trasladado al Gobierno como candidato posible para este periodo que consideramos de administración, y ese es el sentido de por lo menos nuestra propuesta. Insisto, si hay otra que pueda ser producto del acuerdo de los 6, pues ya eso sería otra cuestión pasado mañana. Pero en cualquier caso, significa que el lunes el Gobierno sí está en disposición de tener a una persona nombrada, que el martes empieza a trabajar. Esta es la situación, si es que no empieza antes. Es que hay un trabajo que tiene que hacer el propio administrador en este momento en relación va a tener que hacer contactos naturalmente con la empresa que suministra hoy los servicios informativos, va a tener que valorar la situación jurídica que es compleja, como todo el mundo conoce,
muy judicializada, y a su vez va a tener que ver las potencialidades que el propio ente y sus sociedades puedan tener para asumir en su caso la necesidad del servicio. Pero, en fin, es un escenario que no corresponde al Parlamento ver, naturalmente corresponderá al Parlamento controlar, pero el objetivo que buscamos, en definitiva, es que la ley ya dé cobertura a la existencia de esta figura, y esta figura pueda intentar, en el corto plazo que hay, llegar a acuerdos que permitan garantizar la prestación del servicio y con ello el empleo de todos los trabajadores, tanto, en fin, los que están en las islas más grandes como los que trabajan en las islas no capitalinas. ¿El quórum para remover al administrador único en caso de que sea necesario? La mayoría de la comisión. La mayoría de la comisión. Para entendernos, el señor Sinte tendrá que tener más votos a favor que en contra, y si le cambiáramos, si este fuera el candidato, porque insisto, hay una oportunidad para una alternativa, pues le podría remover también más votos a favor que en contra. En todo caso, teníamos algunos avances producidos. Todos estamos de acuerdo en fijar el límite a 6 meses sin prórroga, como había propuesto en las negociaciones previas. Teníamos un planteamiento de en funciones en su caso, el Grupo Podemos concretamente dijo que lo podíamos dejar en 6 meses cerrado, nosotros estábamos en general todos de acuerdo, porque lo que esperamos es que las leyes sustantivas que se están tramitando ahora, las dos iniciativas, las dos proposiciones de ley, una del Grupo Mixto Popular y el nuestro nacionalista, y otra del Grupo Socialista, ya tenemos un acuerdo en Junta de Portavoces para su tramitación conjunta en una única ponencia. Esa va a ser la ley definitiva, la ley que define el modelo. Lo que estamos ahora es una ley de emergencia y, por tanto, esa es el acuerdo alcanzado. ¿De acuerdo? En cualquier caso, la comisión de control se convoca el viernes. Sí. Mañana nos vemos para eso. Si todo va según lo previsto, le digo el calendario. El calendario, si todo va según lo previsto, es que mañana la ley se apruebe, se publique pasado mañana se formalice una propuesta por parte del consejero de Relaciones con el Parlamento al Parlamento, la comisión de control conozca esa propuesta el viernes, el lunes el Gobierno apruebe el decreto y el martes esté publicado y tomado posesión. No. Bueno, es imboche desde el punto de vista formal, la parte que añadimos, desde el punto de vista formal lo es, pero es realmente una transacción que vamos a redactar ahora.